¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este 33º domingo del tiempo ordinario, ya a un domingo de concluir con la gran solemnidad de Cristo Rey este año litúrgico y un año complicadito. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien contento de estar acá Muy bien. compartiendo la palabra. Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Padre Victoriano? Muy bien. Bien, bien, bendito sea Dios. Pues aquí estamos ahora sí que ya en los últimos del Evangelio de Mateo y hoy toca provocarnos a Jaime. Jaime, ¿qué nos dices? Muy bien. Pues podemos empezar con la lectura del Evangelio. Sí, si quieren yo leo. Muy bien. Va. Si queremos. Entonces, estamos en el capítulo 25 de los versos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se le acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Pues hasta ahí el Evangelio, Jaime. ¿Cómo ves? Sí. Bien. Bueno, aquí el Evangelio está dentro del capítulo 25 del Evangelio de Mateo y está antes el capítulo 24, que es el discurso escatológico, la venida del Hijo del Hombre y todo lo que acontece en la venida del Hijo del Hombre. Este es el capítulo 24. Y el 25 son estas parábolas que anuncian el encuentro con el Hijo del Hombre,
realmente es con el Señor Jesús. Ese es el verdadero trasfondo que Mateo pone en estos textos. Le habla a su comunidad para prepararse al encuentro con Jesús, con el Señor. Entonces, pues están las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes hace 8 días, está esta otra parábola que voy a dar algunos elementos, y el próximo domingo la parábola creo que sí, la parábola de el juicio final. El Señor pone a su derecha y a su izquierda a los del reino, bueno, a los del juicio, a todos. A los de izquierda, los que no cumplieron, y a los de la derecha, los que cumplieron con el Señor. Bueno, y está esta parábola. Entonces, el fondo es verdaderamente el encuentro con el Señor Jesús. Esto es lo que está de fondo en estas parábolas, pero valdría la pena descubrir como 2 ámbitos. Una, lo que realmente dijo Jesús, o cuál era el sentido de las palabras de Jesús. Esta parábola la dijo Jesús, no es invención de Mateo para su comunidad, sino realmente Jesús la dijo. ¿Y qué buscaba Jesús con los oyentes? ¿Qué buscaba Jesús provocar en los oyentes? Y bueno, el texto inicia diciendo que esta parábola la dice a los discípulos. Y bueno, tiene 3 partes. Una, pone este ejemplo de un rico que da sus bienes a siervos, y estos siervos, él se va y los siervos en ese lapso de tiempo producen, y luego ese es el segundo momento, y el tercer momento es ya el regreso de este amo que pide cuentas, es el juicio final. Entonces, aparecerían varios elementos que voy a dejarlos así, tal vez un poco sueltos, no quiero profundizar, pero sí mencionar estos elementos que pudieran saltar en esta parábola, descubriendo tal vez qué es lo que Jesús decía. Ya después paso a lo que Mateo quiso interpretar con su comunidad. Pues se puede pensar en un primer momento que es una metáfora del juicio final, ¿sí? Como si Jesús quisiera animar este punto ahí con sus oyentes, el juicio final. Está también la posibilidad de estos puntos que estoy expresando, pues son de varios comentaristas que pues no se ponen de acuerdo, a veces los comentaristas de la Biblia, pero que son puntos muy, muy importantes a tomar. El otro punto, uno es que esta parábola se puede entender como el juicio final, otra como la relación entre Dios y los hombres. Dios es el amo y los hombres son los siervos, y así hay que mirarnos, y así hay que andar por la vida. Esa es otra línea de interpretación de este texto. La otra es la parábola interpretada también en sentido tal vez polémico, 2 siervos que sí cumplen y uno que no cumple, y a ver por qué no cumplió, ¿no? Y entonces centrarnos en este tercer siervo que no cumplió y que por miedo enterró el dinero. En otro caso, otro punto interpretativo podría ser, pues no fijarnos en el tercer siervo, sino en los 2 primeros, y puede ser entonces hasta una exhortación para cumplir con nuestros deberes en el reino, para trabajar. Es una exhortación para, como los primeros siervos que fueron fieles, pues nosotros también ser fieles. Otro punto es la eficacia del reino, es decir, se te da algo y tiene que producir. Esa es otra línea de interpretación, ¿sí? Se te da algo, tienes algo en tu vida y tienes que producir, no lo tienes que enterrar. Esa es otra línea también de interpretación. Y por último también el miedo. Hay unos que tienen esta interpretación así como más psicológica, el miedo de esta persona que cree hacer el bien, pues solo conservando. Ni siquiera propone, ni siquiera da, sino piensa que está haciendo y que está cumpliendo solo con conservar lo que se le dio y ya, ¿no? Esa es una postura de miedo, y bueno, unos interpretan más que la parábola se centra en ello. Bien, estos son como algunos puntos que se pueden sacar de la parábola, pero ¿qué es lo que Jesús podría haber anunciado con esta parábola? Bien, tomar la voluntad de Dios significa orientarse con valor
hacia las posibilidades abiertas de un futuro, así comentaba este autor. Y bueno, ahí me da mucha luz. Tomar la voluntad de Dios significa orientarse con valor, es decir, sí es superar el miedo, sí es dirigirnos en el presente con mucho valor, con mucha valentía, hacia la construcción de algo nuevo, no con miedo a la realidad presente. Muchas veces nos puede aterrar las realidades que nos paralizan, pero realmente Jesús podría estar provocando a sus discípulos para enfrentarse sin temor, para abrirse posibilidades dentro de esta dinámica del reino, el reino de Dios. También lo que podría decir Jesús es ese coraje del amor que consiste para Jesús, pues no en tener miedo al Dios que juzga, sino creer en ese Dios que nos va a juzgar, pero que Él está allí en medio del juicio, también sosteniéndonos en el juicio. Son como esas dos líneas que podríamos descubrir. Lo que Jesús quería decirle a sus oyentes era provocarles, superar todo temor y entrar a identificarse con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre, sin temor y arriesgándose. Bien, esto es ligeramente así una aproximación a lo que podría haber dicho Jesús con esta parábola. ¿Qué dice Mateo? Porque ya Mateo con su comunidad le da cierta interpretación a estas palabras de Jesús. ¿Qué interpretación? Pues sí le da una dimensión cristológica. Es el Señor que está, se va y que regresa. Eso está presente en el Evangelio. Entonces está una dimensión cristológica. Para Mateo y su comunidad está presente Cristo, es Jesús. Es Jesús el Señor que está, se ausenta y regresa para el juicio. A Él se le encarga el juicio final. También está esta dimensión escatológica para la comunidad, es decir, la fe y la práctica de la comunidad, ¿sí?, van a estar en el horizonte de un juicio, y ese juicio lo va a llevar el Hijo del Hombre, ¿sí? Este juicio no va a desanimar a la comunidad, sino al contrario, la va a alentar a vencer todo tipo de temores. Entonces, Mateo utiliza también esta parábola con ese sentido para animar a la comunidad, ¿sí? Es decir, el juicio no está en el futuro, sino también en el presente. Es decir, ¿qué estamos haciendo? No nos encerremos, no tengamos miedo y salgamos adelante. Y otro elemento es el exhortativo. Bueno, ya lo mencioné este punto, es eclesiológico y escatológico. También está la dimensión exhortativa. La dimensión exhortativa es que este discurso de Mateo para la gente, para su comunidad, es un discurso que ayuda a no mirarse solo en el juicio final de allá cuando se mueran, sino ver el presente como un constante encuentro con el Señor, que les confronta, que les anima, que les hace superar el miedo, que les hace ser luz en las lámparas para iluminar con sus obras, esto lo decía en los primeros capítulos San Mateo, pues con sus obras iluminar. La posibilidad hasta de arriesgar la vida por el Señor. Entonces, esto es lo que ya diría Mateo, ya con esto propiamente, esta dimensión cristológica es Jesús, esta dimensión eclesiológica, toda la comunidad ante el juicio, pero un juicio que alienta a actuar, no que frena, no que paraliza. Y, por supuesto, esta dimensión exhortativa a vencer todo temor. Son como esos tres elementos. Y bueno, ya visto aquí desde pues, nuestra comunidad, nuestra iglesia, sí parece ser que a nosotros, pues yo me fui mucho por esta línea, la línea de que la iglesia necesita seguir superando temores frente a una realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo unas realidades tanto adentro de la iglesia como afuera. Son realidades que pudieran frenarnos, que pudieran hacernos replegar. No me refiero a la realidad de la pandemia, que hay que replegarnos por seguridad, por supuesto, sino todo lo que significa este mundo secularizado, este mundo que puede hasta rebasarnos en sus desafíos, pero que la iglesia sí necesita este empuje, el empuje de la presencia de Jesús que nos anima a dar, a entregarnos. Por ahí yo vería un poco estos elementos del Evangelio de este día. Qué bien, son elementos muy, muy, muy útiles, que obviamente nos ayudan mucho en la reflexión, ¿no? Miguel, ¿cómo ves? Híjole,
Primero que nada, les pido una disculpa porque no recibí el mail de que nos íbamos a uniformar el día de hoy. Activa tu micrófono porque no te oí. Digo, ahí para la próxima, ni modo, Ajá. para que no lees los mails. Sí, yo de azul y ustedes con uniforme. Ni Bien. modo. Ustedes con fondo de pantalla, yo no. Tampoco me llegó el Que mail. se note la discrepancia. Muy bien, muy bien. Bueno, en serio, en serio. Esta parábola de los talentos o de los millones, como decía la traducción litúrgica, la versión litúrgica, bueno, un talento, ya lo comentábamos el año pasado, Victoriano, que pues unos dicen que son 40 kilos, otros dicen que es 60. Lo estudié un poquito más y el parámetro final me parece que es muy interesante. El peso de una persona, el peso de una persona. El talento era un lingote de oro del peso de una persona. También podía ser de plata, pero la referencia es el peso de una persona. Eh, yo, yo sabía que eran 60 kilos. La verdad es que no se ponen de acuerdo los especialistas arqueólogos en cuánto pesaba. Algunos dicen que hasta 21, 25, pero me pareció interesante esta referencia al peso de una persona. Uno recibe 5 talentos, otro recibe 2 y otro 1. También me parece interesante, acabo de leer un libro de especialización y me resulta muy interesante en el sentido de que era muy mal visto el que una persona quisiera multiplicar su riqueza. Era muy mal visto. Por lo tanto, el dueño, el rico, el dueño de los talentos, se va para no tener que dar explicaciones, ¿no? De cómo quiere multiplicar su riqueza, porque era muy mal visto. En un ambiente de Palestina del siglo I, cuando había mucha pobreza, era pues obsceno el tratar de multiplicar la riqueza, ¿no? Entonces, el tercero que es acusado de flojo, probablemente tenía una conciencia social más grande que los otros dos. Y el Evangelio nos dice que los otros dos fueron alabados y este tercero, pues puesto a castigo, puesto a castigo. Sin embargo, una tradición muy grande de la iglesia dice que esto no es un problema económico, que visto como problema económico, el tercero debería ser alabado, ¿no? Porque no hace caso de la voracidad de su amo, sino que entierra el talento, entierra este lingote de oro o de plata, lo entierra para no provocar una ganancia obscena del patrón. Pero la tradición de la iglesia dice que desde los primeros siglos, los padres de la iglesia dijeron que esto no es cosa de dinero. Entonces no podemos decir que la interpretación de este tercero sea la positiva, al que el patrón regaña y manda a castigar, sino que esta interpretación se debe de dar en otro nivel. El económico no cuenta, sino que tenemos que ver
la exigencia del Evangelio es una exigencia que no nos hace estar quietos. Los talentos o las cualidades o las capacidades que nos han dado, no solo de intelectuales, sino de oportunidades, de familia. Todos tenemos un piso en donde estamos parados. Este piso puede ser muy alto, muy bajo, lo que sea, pero todos tenemos unos hombros sobre los cuales nos hemos parado. Algunos más altos, unos más chaparritos, pero todos estamos parados sobre un esfuerzo que nosotros no hicimos, que se nos dio. Hay que valorar mucho el esfuerzo que se nos dio a través de nuestros padres, a nuestra familia, nosotros de los superiores del seminario, de los profesores, tenemos una ganancia que no hemos trabajado, pero si se nos da y nosotros tenemos que hacerla crecer. Esto, por supuesto, que las palabras del tercero, yo sé que tú eres un amo exigente, que tratas de cosechar en donde no has sembrado, quieres ganar en donde no has trabajado. Estas palabras nos hacen descubrir que en el fondo el Evangelio es lo contrario, porque nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, da talentos en el fondo para que los trabajemos. Y esta disparidad de que no siembras y quieres cosecha, quieres que nosotros trabajemos como desproporcionadamente, es un impulso para que la comunidad cristiana se ponga las pilas, para que la comunidad cristiana, que somos todos nosotros, descubramos que el Evangelio tiene que ser fecundo, tiene que ser fecundo. La parábola en sí misma habla de esto. Tenemos que ser fecundos, tenemos que crear, a mí me parece que hay un equívoco aquí muy grande de los cristianos que leyendo mal el Evangelio, pretendemos que la mediocridad sea la tónica de nuestra vida. En la tónica de la economía, por supuesto, de la sociedad, del crecimiento personal. Somos como muy conformistas. Y entonces este Evangelio que nos sacude para nuestra conformidad, nos sacude para nuestra mediocridad. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir creando, tenemos que seguir. Nunca vamos a tener un momento en que digamos, ya terminé, ay, así estoy bien. No, hasta económicamente, financieramente, tenemos que ser más, no para nosotros mismos, sino para dar más. Esta es una teoría que yo tengo. Hay que ganar más para dar más. Hay que saber más para dar más. Hay que tener más posibilidades de estudio, de economía, de académico, de sociedad, para tener más elementos para darnos a nosotros mismos. Esto me parece que el problema que ataca este evangelio para mí es la mediocridad, es la pasividad. ¿Bien? ¿Cómo ves tú, Victoriano? Es muy interesante. Alguna vez en estos últimos tiempos lo hablamos, Miguel, tú y yo, a propósito de esta mediocridad en el estilo de vida, como
eh, pues nos parecía que no era como muy conforme al Evangelio, Ajá. sino que pues se necesita como pues también un estilo de vida que sea digno y que promueva sobre todo iguales oportunidades para todos. Además de la mediocridad que seguramente está ahí presente y yo estoy plenamente de acuerdo. Alguna vez haciendo algunas reflexiones sobre los diferentes tipos de cristianismo que se fueron desarrollando en Europa en los tiempos de la Reforma y la Contrarreforma y todo eso. Me parecía a mí que había que anunciar también el Evangelio, no desde una actitud pasiva o agachona, ¿no? O mediocre, peor, ¿no? Bueno, no quiere decir que sea peor. Pasiva, sino de una afirmación de un Dios que no quiere que sus criaturas sean pisoteadas, ¿no? Y entonces creo que también hay una cuestión en el Evangelio a propósito del miedo. El Evangelio dice que el tercero pues le dio miedo porque el otro es muy exigente y creo que también denuncia una cierta visión que se tiene de Dios, es decir, un Dios terrible, un Dios del dies ira, ¿no? Del dies ire, ¿no? Del día de la ira del Señor, que vendrá con rayos y centellas a juzgar y a condenar y a mandar al infierno. Un Dios que muchos predican, y en estos tiempos de polarización también en la iglesia, pues hay muchos predicadores que saltan ahí con el día de la purificación y el día de la ira del Señor que ya se acerca y el día de la grande prueba y ahí viene y María ya no aguanta a tener el brazo justiciero de su hijo. Ay, ay, Dios santo, ¿no? Es decir, es el Dios con el que nos encontremos. No es un Dios justicialista, no es un Dios legalista, sino el Padre amoroso que Cristo Jesús vino a mostrarnos. Que no por ello, porque a algunos luego les salta ahí, no por ello un Dios menos exigente en el amor y en la bondad, en la justicia, en la solidaridad, en el trabajar porque este mundo sea mejor y tenga cada día más oportunidades iguales para todos, ¿no? En realidad, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, es un Dios exigente, es un Dios radical, pero que entiende a su criatura. Y eso creo que en las predicaciones apocalípticas que nos invaden en los últimos años, les cuesta trabajo entender que el juicio que del mundo ha hecho Jesús es ese que anuncia en el Evangelio de Juan, ¿no? Es la cruz, la expresión extrema del amor. Y entonces, alguna vez he pensado en mis delirios, en los delirios de mi mente loca, que el miedo tantas veces irracional a la muerte que se tiene, deriva del hecho de que no logramos ver como el encuentro gozoso con el Dios del amor. Es decir, como esta dificultad de entender hacia dónde vamos. Y como decía Pablo, no porque uno se quiera morir, o como decía Pablo, las dos cosas me hacen fuerza, ¿no? Estar en el cielo y seguir trabajando aquí. O estar en la plenitud de la relación con Dios, la plenitud plena, ¿no? O seguir trabajando por el reino acá. Pero sin duda, los santos, los místicos, tienen esta característica de
de este exceso de anhelo por encontrarse con el amor pleno, ¿no? Y entonces yo creo que hay que decir que podemos no tener miedo y no porque seamos suicidas o porque se promueva la muerte o la destrucción total, sino que podemos no tener miedo porque el Dios con el que nos encontramos no es el patrón terrible que manda a este cuate a que le quiten todo y a que lo encarcelen, sino el Dios de misericordia y de amor, el Dios que recibe al hijo pródigo, ¿no? Trabajando en libertad, ¿no? Trabajando en libertad. Trabajando en libertad. Me parece que lo contrario del miedo de esta persona es trabajar en libertad, ¿no? Ser creativos, ser auténticamente pues entregados en el signo de la cruz. El signo de la cruz, por más gacho que se sienta la muerte, el signo de la cruz es una libertad total de entrega, de donación de uno mismo, ¿no? Y Sí. esto lo tenemos que entender. El Señor no nos va a exigir que todos le paguemos 5 talentos. No, a cada uno conforme a lo que tiene y eso que tiene pues lo tiene que explotar. Sí. No, el hecho de la exigencia no es que tengo un reflejo. Eh, Es la luz de la santidad, Miguel. Estoy como en Estás hablando. el ojo. Te estás te estás transparentando. Me estoy... Glorificando. Bueno, lo que iba a decir es que Dios no quiere ninis. No quiere ninis del reino del Señor, ni que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Es decir, uno tiene que estar en el esfuerzo constante y en la libertad constante. Y esto nos hace plenos. Con el riesgo, ¿no? Con el riesgo de enfrentar la libertad. Porque es también, otro modo de decirlo sería pusilánimes que no enfrentan el reto por el miedo, ¿no? Por el miedo de no llegar, por el miedo de pecar, por el miedo de que me voy a ir al infierno, por el miedo de que no me va a salir, por el miedo de que me van a regañar, por el miedo. Es decir, el cristiano es alguien que enfrenta las realidades. Ajá. Leí también, y con esto apunto lo último que quiero decir, leí también que en aquel tiempo el que enterraba el dinero era una persona que se deslindaba de la culpa de perderlo. Wow. Cuando una persona lo traía en la bolsa o lo traía en su casa, tenía que pagarle al dueño del dinero el monto total. Entonces, había una forma de no tener la responsabilidad si se lo robaban o lo perdían, enterrarlo. El solo hecho de enterrarlo significaba que se libraba de la culpa de perderlo. Entonces, es muy interesante visto desde allí, visto desde este punto de vista, que este cuate con miedo dice, no me lo vayan a robar y lo voy a tener que pagar. Entonces lo voy a enterrar para exculparme en el caso de la pérdida. Wow. Eso da muchas pistas también para cierto modo de vivir el cristianismo así, pues. Sí. ¿No? Para no ser comprometedor de nada. Sin comprometerse, ¿no? Como, así. ¿Cómo ves, Jaime?
Pues sí, yo estaba pensando en esto del temor. A veces, ¿cuál es el verdadero temor que pudiera estar presente en mí? Yo creo que es, centrándome en lo que Jesús quería decirle a sus oyentes, es, si Jesús se identificaba con la voluntad del Padre, parece que el temor mío, no sé si el de todos, no quiero generalizar, pero es como el de identificarme con la voluntad del Padre. Eso es lo que me salvaría de la mediocridad, eso es lo que me haría arriesgar, eso es lo que me haría saber cuáles son mis talentos, el conocimiento de mí mismo, esta identificación con la voluntad del Padre, y que es un trabajo constante, presente, esto de pensar solo en hacer para que en el juicio no me vaya mal, lo que ya comentaba el padre Victoriano. Bueno, pues sí, ni nos vamos a encontrar con un Dios castigador, sino con un Dios que sí nos ha amado y que nos ha invitado a identificarnos con su voluntad. Y yo pienso que Jesús animaba así a sus discípulos, a sus oyentes, a identificarse con la voluntad del Padre. Y bueno, eso del discernimiento durante ya nuestra vida eclesial, nuestra vida ministerial, nuestra vida de ser hijos, de ser, bueno, cada quien su rol, pues sí, es identificarme con la voluntad del Padre es uno de los riesgos más fuertes, porque es saber que mi voluntad, lo que yo quiero, está en Él. Y bueno, Dios es su voluntad y me identifico con Él. Parecería que me perdiera, parecería que yo muriera. Y bueno, ese temor es el que nos invita a remontar para no enterrar lo que somos, para arriesgarlo todo. Y yo también lo veo aquí desde la voluntad del Padre, identificarme con la voluntad de Dios y a partir de ahí superar estos temores, todas estas cosas. Sí, tienes razón, tienes razón. Identificarse con la voluntad del Padre significa ser creativos, estar trabajando. Mi Padre trabaja siempre, dice el Señor, siempre. Y el Hijo del Hombre va a trabajar de día, ¿no? Hay que trabajar y echarle todos los kilos para construir un mundo mejor, un mundo de justicia, un mundo de sabiduría, un mundo de paz, de armonía. La paz no nos va a caer del cielo. La tenemos que trabajar la misericordia, tenemos que, pues no basta pedirle a Dios que la familia se mantenga unida, sí, sino que trabajar por la unidad, trabajar en cuestión del esfuerzo de nosotros de no hacer chismes, de no estar en constante pugna, en no estar en constante difamación de la consuegra y del yerno y de la nuera. Y trabajar por la unidad no solo es pedirle a Dios, sino que tenemos que poner cartas en el asunto, ¿no? Y esto nos hace explorar nuestras posibilidades y ponerlas en práctica, ¿no? Muy bien. Sí, sí, totalmente. Es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve. Y entonces, y ahí pues, en estos tiempos nos hace más falta ser creativos y ser arrojados y confiar más en el Padre, esto que dices, Jaime, de entender la voluntad de Dios sobre mí, ¿no? Porque, pues, yo prefiero hacerme pato y hacer como que no, y me quedo ahí a la orillita, ¿no? Esperando a ver qué va a pasar. Y sí, la vida cristiana apunta a un dinamismo por el que hay que trabajar, como bien dices, Miguel. Pues ahí está, no sé si... Yo quisiera tocar un tema, porque ya sé que en las preguntas del chat nos van a decir, ¿y cómo se sabe cuál es la voluntad de Dios? Yo apuntaría el estudio de las Escrituras, una fórmula que nunca falla es ¿en dónde amo más? ¿En dónde amo más? ¿O cómo amo más? Esa es la voluntad de Dios. Para que
para ir apuntando respuestas que seguramente nos surgen siempre, ¿no? Muy bien. Pues esa es una pista muy, muy interesante, donde amo más, amigas, amigos. Pues ahí está el planteamiento del Evangelio, como siempre, nos sacude y nos pide más. El cristiano va por más. Pues ahí está, coméntenos, háganos preguntas. Como saben, seguimos transmitiendo la misa dominical los domingos a las 11 de la mañana. Pueden ir anotando sus intenciones y pues nos veremos acá también el próximo lunes en Conversando desde la Fe. Pues saludos, palabras finales, Miguel, Jaime. Pues nada, bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Jaime, pues bendiciones.